Dios nos bendiga. Era el pastor Kelvin Rafael González. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da de poder compartir una palabra. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Lo prefieres caliente o frío? No tibio. Tibio. Cerca de allí se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, así como Colosa, que era considerada en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales montañosos. En cambio, la Odisea tenía agua tibia y sucia que corría a lo largo de varios kilómetros de acueducto subterráneo. Los visitantes que no estaban acostumbrados a consumirla casi siempre la escupían de inmediato. La iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni eran calientes o llenas de celo y vigor espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios, que profetizaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecía. Dice, te vomitaré de mi boca. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos, era nauseabundo para Cristo. Por eso la palabra contundente a la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La parte clara que debemos notar en esta palabra es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso el tibio, por eso cuando habla te vomitaré de mi boca, es porque el tibio está dentro del cuerpo, está en la iglesia. Es decir, es alguien que procesa ser cristiano, pero a la vez un hipócrita, porque procesa ser de Cristo, pero en realidad vive una vida completamente mundana, una vida de hipocresía. Está en la iglesia, pero acomodado a la vida del mundo, al pecado. Y ahí acomodado, no siente ya reprensión porque ya está adaptado a esa vida de contaminación en la iglesia y en el mundo. Por eso Dios mejor lo prefiere caliente o frío. El caliente es aquel que está apasionado, que vive una vida de temor y que vive siempre enamorado de su Señor. El frío es aquel que se ha enfriado, pero que en cualquier momento puede calentarse. Pero el tibio jamás se calienta. Y esto era lo que sucedía con esta agua de la Odisea, que la gente que no estaba acostumbrada a esta agua caliente y sucia, la vomitaba. Y eso es lo que Cristo va a hacer con aquella persona que están en la iglesia, pero que viven una vida de contaminación ligada al pecado, una vida en la iglesia y en cofradía con el mundo, es decir, adaptada a el mundo, al pecado, pero
en la iglesia. A la hora del arrebatamiento, entonces en vez de ser levantados, serán vomitados del cuerpo, porque están en el cuerpo, están en la iglesia, pero no son cristianos, no son personas genuinamente cristianas, temerosas de Dios, sino que son gente mundana, que reflejan ser cristianos, procesan ser cristianos, pero que viven una vida completamente mundana, una vida completamente adaptada al pecado, en una tibieza, una vida acomodada, una vida sin búsqueda, sin temor, sin integridad, sino una vida de apariencia. Ni lo prefiere caliente o frío, no tibio. Ojalá que pueda estar caliente o frío. El frío puede en cualquier momento calentarse, pero el tibio es como el que está en apostasía, que ha sido removido del estado original en que estaba. El tibio es aquella persona que está en la iglesia, procesa ser cristiano, pero que vive una doble vida. Es decir, habla y está en la iglesia, quizá habla de Cristo, pero no se conforma con la vida que vive. Vive una vida abrazada con el mundo. Un rato en la iglesia, un rato en el mundo. Abrazada con el pecado, adaptada a esa vida de hipocresía, de pecado. Es decir, en la iglesia, pero en la contaminación del mundo. Es decir, en todo está. Ojalá que podamos entender la importancia que es estar en Cristo Jesús, no viviendo una doble vida, no una vida tibia, una vida mundana, depravada, en pecados ocultos y procesando ser cristiano, en cosas feas y reflejando una vida de hipocresía. Para que podamos entender lo que representa vivir una vida de temor, una vida de santidad en este tiempo, no una doble vida, no una vida de contaminación, ser una cosa en la iglesia y otra en el mundo. Haga que Dios nos ayude. Dios mejor lo prefiere o caliente o frío. Que Dios te bendiga y que el Señor nos ayude.